Muy buenos días para todos, el gusto de saludarlos, de recibirlos en el ciclo Desayunos Útiles que organiza Somos Uruguay. Hoy el tema que nos convoca, gestión portuaria, 25 años de la Ley de Puertos. Tenemos 4 invitados muy especiales y que tienen mucho que ver con la temática de hoy. El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, el gerente general de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, Enrique Martínez, secretario del Centro de Navegación, Álvaro Toledo, y el presidente del Sindicato Único Portuario, Ricardo Suárez. Ellos serán nuestros disertantes. Antes de presentarlos, desde ya les digo, y porque estamos en el ciclo de Desayunos Útiles, los estoy invitando ya mismo a un desayuno que realmente viene muy bien, y es, por supuesto, que nos acompaña Good Life, programa de frutas en la empresa. Te invita a desayunar con las frutas frescas dispuestas en las mesas. Las mismas están limpias y prontas para el consumo. El agradecimiento a Good Life. Vamos también a agradecer a los auspiciantes de Somos Uruguay y también a quienes apoyan los eventos, por supuesto a la Administración Nacional de Puertos, a Catun Nati, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Antel, Air Europa, Scotiabank, UCM, Facal y Compañía Despachantes, Lobraus, Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, Arapey Termal Resort y Spa, Securitas, Vía Aqua Spa, Danone, Good Life, Restaurant Francis, Grupo Lev, Azucarlito, Cortiluz, Enviar, Servicios Postales, Visión Direct, Talar, Netgate, Burson Mastiller, Jugos BC, Radio Sarandí, Penguin Random House, Grupo Editorial, H2O, BTV, El Observador y La Tele. Apoyan Instituto Nacional de Logística, Centro de Navegación, Grupo RAS y Sindicato Único Portuario. El agradecimiento a todas estas empresas, organizaciones que hacen posible los eventos de Somos Uruguay. La filmación de este evento la van a poder ver a partir del próximo viernes 28 de abril en la página web de Somos Uruguay, www.somosuruguay.com.uy. Por supuesto que todos quienes participan en los eventos de Somos Uruguay, en especial en el día de hoy, en los desayunos útiles, tendrán los obsequios de nuestros auspiciantes con la tarjeta personal que les pidieron al ingreso al salón. Bueno, con eso estarán participando de un sorteo que estaremos realizando al final del desayuno. Tenemos obsequios de Penguin Random House, Grupo Editorial, de Vía Aqua Spa, también de Good Life, de Cortiluz, del Restaurant Francis, y también UCM les obsequia a todos los participantes. Pero también tenemos los obsequios para nuestros invitados, nuestros disertantes. Se trata de un libro de Penguin Random House, Grupo Editorial, un almuerzo ejecutivo para 2 personas en el Restaurant Francis Carrasco y también una sesión de masaje relax en Vía Aqua Spa. Vamos a convocar a Mario Lev, director de Somos Uruguay, para que les dé la bienvenida oficial a todos ustedes y a nuestros invitados. Buenos días para todos y para todas. Gracias, señor ministro, por acompañarnos. Gracias, Alberto y distinguidos panelistas, por haber aceptado esta invitación. Es para Somos Uruguay y por nuestra actividad que desarrollamos permanentemente desde hace muchos años, una enorme alegría poder encarar un tema tan importante como son los 25 años de la Ley de Puertos, que nos distingue de muchos países de la región y que convocó, por suerte, a muchísima gente que está vinculada al sector. Simplemente agradecerles esta presencia, son muchos los disertantes, agradecer por ser el primer desayuno del año a nuestros sponsors que como desde hace muchos años nos vienen acompañando y ojalá siga siendo así para poder continuar mostrando las cosas buenas que están pasando en el país. Y seguimos creyendo que esta es una instancia en la que todos pueden participar
y escuchar a los disertantes que, como en este caso, son los que realmente saben de los temas que se van a abordar y muchas veces no encuentran los espacios para poderlo hacer. Los dejo con ellos. Muchas gracias nuevamente por todo y ojalá puedan seguir acompañándonos como lo vienen haciendo a lo largo del ciclo 2017. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces a escuchar a nuestros invitados, a nuestros disertantes. Vamos a comenzar por Ricardo Suárez, presidente del Sindicato Único Portuario entre 1980 y 2014, jefe de la Unidad de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 83, integrante de la Mesa Provisoria del SUAMP, del 84 al 2007, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato, del 2007 a 2011, secretario general del SUPRA e integrante del Secretario Ejecutivo del PIT-CNT, 2011 a 2014, presidente del SUPRA, miembro representante de los trabajadores, y del 2015 a 2017, presidente del Sindicato Único Portuario. Recibimos con muchísimo gusto entonces a Ricardo Suárez. Bueno, buenos días a todas y todos. Para nosotros, primero, agradecer a la ANP por la participación que se le da a los trabajadores, al sindicato en este evento. Y en principio, quisiéramos hablar de este tema tan largo, 25 años de una ley, y que a los 25 años de una ley se esté hablando de ella, ya en sí mismo es un hecho relevante. Y cuando veníamos pensando cómo íbamos a encarar lo que decíamos, uno le queda la incertidumbre de, bueno, hace 25 años que casi los mismos actores, con gente nueva, venimos repitiendo las cosas que nos enfrentaron y las cosas que coincidimos muchas veces, pero bueno, para no manejarlo después en la intervención, claramente decir que los trabajadores nos hemos opuesto en su momento cuando se creó esta ley y que seguimos entendiendo que esta ley no es conveniente para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la comunidad portuaria, sin dejar de ver en ella los aspectos que se puedan entender positivos. Queremos otra ley, queremos otro tipo de ley y creemos y seguiremos diciendo que es posible hacerla entre todos. Pero bueno, sabemos que parte de los disertantes también van a hablar y van a decir las bondades de esta ley. Lo primero que hay que hacer es pensar o atribuirle a esta ley, o si se le atribuye a esta ley el éxito o no del negocio logístico, o el éxito o no del crecimiento portuario, y el éxito o no del aumento de las cargas, importaciones, exportaciones y los tránsitos en el país. Nosotros estamos convencidos que este proceso no se debe a una ley. La ley es un instrumento que se utiliza, en definitiva, para favorecer determinadas circunstancias y también determinados grupos. Estamos convencidos de que el crecimiento portuario, el crecimiento del país, se da por circunstancias mundiales, por el crecimiento básicamente de la producción, por la necesidad de abaratar costos en el transporte, por la introducción de nuevas tecnologías, básicamente el contenedor. Todo eso hacía que en ese contexto, por los años 80, 90, se hablara, bueno, de cambiar el sistema portuario, de bajar la cantidad de trabajadores, de dar participación al sector privado. Pero era un contexto, y un contexto que se hubiese dado con esta ley o sin esta ley. Entonces, creemos que a veces se repite constantemente
bueno, que la ley fue el motor de este desarrollo. Y a nosotros no nos preocupa que los sectores empresariales, con todo respeto, y que algunos sectores políticos lo digan, nos preocupa cuando los otros sectores lo aplauden y lo repiten. Esa es un poco nuestra preocupación en ese sentido. Pero ubiquémonos también en qué gobierno teníamos. Y sin querer faltarle el respeto a nadie, yo creo que los gobiernos defienden grupos de interés, obedecen a determinadas estrategias, después dan resultados o no y la gente lo recoge o no. Pero teníamos en ese momento, en el año 92, al Partido Nacional en el gobierno, al señor Lacalle Pou, Lacalle, bueno, teníamos también desde el Parlamento a Chugarri, teníamos desde el Parlamento en ese momento al señor de Posadas, y teníamos en el centro de navegación, creo que estaba Arocena y John Christian Sandy, y teníamos en el Ministerio de Transporte, creo que en ese momento salía Álvarez Maza del Ministerio de Transportes, luego fue a la ANP, pero teníamos en la ANP a Mayra Tebot, y teníamos a Marineto, un consultor español. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y quién defendía a los trabajadores ahí? En ese modelo neoliberal, que tuvo como premisas privatizar, liberar los mercados, regular la actividad sindical, bajar los consejos de salario. No pudo privatizar más porque la ley de puertos, la ley de empresas públicas fue plebiscitada y se perdieron en un plebiscito. Y sin querer catalogarlo de bueno o malo, digo, ese era el modelo imperante. Y en ese contexto, el gobierno de turno, el señor Lacalle, propone discutir la ley de puertos. Y nunca llamaron a los trabajadores, porque esa es una cuestión, un elemento básico a tener. Lean la prensa de esa época. No llamaron a los trabajadores a ver qué pensábamos de la ley de puertos, cómo podíamos hacer una ley para modernizar los sistemas. No lo hicieron. El centro de navegación puso sus mejores técnicos y trabajaron, y bueno, hicieron un producto correcto, funcional a sus intereses, pero no a los intereses de los trabajadores. Entonces nuestra primera crítica es esa: se pudo hacer una ley de otra forma, con otra metodología, en donde todos los actores opinaran. Los objetivos estaban claros: desmonopolizar el trabajo portuario, transferir las ganancias que en ese momento, por el monopolio que tenía el Estado, a los privados, aumentar la competencia entre privados, redefinir el rol de la ANP, bajar las tarifas, hubo un 40% de baja de tarifas en ese momento, incentivar para que los trabajadores se fueran. Creo que 17 millones de dólares se gastaron en esa instancia con las estivas, y luego otro tanto que gastó el Estado para incentivar que los trabajadores de la administración se fueran. Se crearon herramientas complementarias de la ley de puertos, la ley de zonas francas, la disposición del BPS en torno al sistema de altas y bajas de los trabajadores, y más adelante, como otro hito, se hizo la ley de urgencia, de consideración, la primera ley de urgencia que se hizo, por allá por el 2000 creo que fue, en donde terminaron de regular totalmente la mano de obra, sacando las potestades o los pocos registros que quedaban en manos de ANSE, eliminaron ANSE y pasaron esas tareas al Ministerio. Y yo creo que lo hicieron consecuentemente con la ley, porque ya se presentía que iba a haber un cambio en el país y no era lógico que tuviéramos en el país, no vaya a ser cosa que con ANSE instalada
sin aplastar ese aparato, los trabajadores se fueran a organizar y fueran a reclamar nuevamente derechos, nuevamente prioridad al trabajo, nuevamente estabilidad. Yo creo que tuvo una intención esto. No se puede omitir esa intención. Ahora, yo quería situar esto para no instalar un debate, porque sé que los demás piensan distinto y está bien. Lo único que decimos nosotros es, hace 25 años que venimos diciendo esto, y los otros días miraba con asombro una intervención en el Parlamento donde se hablaba de que se generó trabajo de calidad. Es una cosa que hay que ir a preguntárselo a los puertos, pero no precisa un análisis en los papeles. Recorran los muros, miren los puertos, vean a la gente trabajando, vean los puertos del interior, vean la falta de estabilidad, la falta de jornales, que no hemos tenido una sola empresa que tenga trabajadores mensuales y ordenados, que las principales empresas portuarias, que si bien le garantizan a los trabajadores una cantidad de jornales importante, no lo hacen en un marco de estabilidad. Tenemos en el puerto que casi el 50% de los trabajadores que trabajan a diario en el puerto lo hacen a jornales y en forma totalmente eventual. Tenemos que, inclusive decía yo, las empresas, como podemos decir, empresas de porte, Terminal Cuenca del Plata, sus trabajadores son jornaleros. La única diferencia es que les aseguran algunos jornales, hasta ahora, porque ahora les aseguran 13 jornales, no cumplen con el compromiso de seguir aumentando jornales. Otras empresas como Montecom, que trabaja en un marco bastante ordenado en el puerto, bueno, también tiene el mismo sistema, le asegura jornales a sus trabajadores y terceriza sus estivas, en donde las dificultades de la eventualidad son notorias. Ese es el puerto que tenemos, por lo menos los trabajadores, a 25 años de la ley de puertos. Ahora la pregunta que uno se tiene que decir ¿es posible revisar esto? ¿Es posible cambiar esto? Si la sociedad y la comunidad portuaria está compuesto de varios actores, si la confiabilidad es el mayor tesoro que tenemos los portuarios, ¿por qué no evitamos de una vez por todas las posibles conflictividades? ¿Por qué no analizamos la ley de puertos y generamos una ley que responda a los intereses de todos? Nosotros hemos propuesto, por ahí ustedes ven, para nosotros son 25 años que nos llevó y nos lleva recuperar por lo menos la situación que teníamos antes, la situación de estabilidad y salarial que teníamos antes de implementarse la ley de puertos. La pregunta ¿es posible cambiar esto? Y entonces nosotros decimos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo de algunas cosas, y todos estamos de acuerdo. Vamos a asegurarle a todos los trabajadores de la actividad portuaria un mínimo de jornales. Discutámoslo. Nosotros decimos 13 jornales, parece una cosa de loco, ¿no? Que un sindicato se plante ante un auditorio tan importante a decir queremos 13 jornales para los trabajadores. Si todos están convencidos que creamos empleos de estabilidad y que creamos empleo de calidad, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que un trabajador tiene derecho a tener un salario por lo menos estable, que tiene derecho a tener las prestaciones de BPS, que tiene derecho a que su familia vaya a la sociedad médica, que tiene derecho al trabajo decente? La consigna este año de la seguridad laboral es trabajo decente. Entonces nosotros decimos, ¿es tan difícil esto? No nos hemos podido poner de acuerdo en los registros portuarios, no queremos volver a lo antes, sería una utopía planteárselos a ustedes volver, pero queríamos tener el trabajo regulado, saber quién entra a trabajar en los puertos, saber cuántos jornales va a ser a fin de mes,
capacitarlo. Y la otra pregunta es tan difícil lograr que un trabajador ingrese con jornales mínimos, con capacitación, sabiendo a dónde entra, qué es lo que hace, cuáles son los riesgos que tiene implícito esa actividad? Pedimos capacitación como requisito mínimo para ingresar. Hoy en España se está discutiendo eso. Ustedes saben, la Comunidad Económica Europea ha sancionado a España porque quiere desregular los registros de estiva, y las condiciones para hacer eso es capacitación y estabilidad, que ponen los sindicatos y se está acordando. Acá no hemos podido, a 25 años de la ley, no lo hemos podido lograr. Las normas de seguridad, hace 3 años que estamos discutiendo en el Ministerio de Trabajo, que muy buena voluntad ha puesto, una norma de seguridad que nos permita a todos trabajar en forma segura, previendo accidentes. Y el sistema en sí mismo. Porque a veces también lo que no se analiza y se debería analizar por parte del gobierno, no tanto por parte de los empresarios, es cuando hablamos del sistema portuario. Para nosotros, y voy a invitar alguna vez a que cada uno defina el sistema portuario, y ustedes van a ver que dentro de este mismo ambiente vamos a encontrar una infinidad de definiciones del sistema portuario. Pero para nosotros el sistema portuario, como lo dice la palabra, son los puertos en un sistema ordenado, con una autoridad, indudablemente, que es la administración de puertos, complementándose en servicios, permitiendo que el privado trabaje, reinvirtiendo, controlando y regulando en muchas actividades. Por ejemplo, las tarifas portuarias, por ejemplo, la normativa de seguridad, por ejemplo, garantizando la libre competencia, garantizando que el operador, que el empresario pueda trabajar libremente en los puertos, bregando para que no se instalen monopolios privados dentro de los puertos. Ese es el sistema. Ahora, nos extraña cuando escuchamos que se hablan de proyectos. Hace poco se habló del proyecto de crear una terminal de pasajeros sobre el lado oeste, digamos así, sobre el dique Maguá. Y el empresario gritaba a voz de cuello: no queremos ningún control, no queremos estar dentro del sistema y no queremos que la ANP se meta. O tenemos los emprendimientos de los puertos privados que no están bajo el sistema, las zonas francas, el puerto de Conchilla, el puerto de Bopicuá, esos puertos que no lo regula nadie y que cuando tenemos un conflicto con los trabajadores, inmediatamente salen los empresarios que son portuarios, que saben de lo que estamos hablando, a decir: no, pero estos trabajadores son un apéndice de la fábrica. Lo único que hacen es cargar y bajar mercancías a los barcos. Pero tenemos que estar discutiendo constantemente si esos trabajadores son portuarios, si se rigen por la ley de puertos, si se rigen por las normativas portuarias. Ahora tenemos un sistema portuario donde algunos puertos los tiene el Ministerio, otros los tiene el Ministerio de Economía, tenemos hilos que están en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Cuál es el sistema portuario? El que queremos nosotros. Eso debería estar dentro de la ley, porque la ley suscribió su aplicación a los puertos administrados por la Administración de Puertos. Entonces, nosotros queremos redondear esto, reafirmando las cosas que dijimos. Esta ley fue creada por sectores defendiendo, y lo hicieron muy bien, sus intereses. Ahora, y está bien que esos sectores aplaudan esa ley. Ahora nosotros llamamos a la reflexión y esperamos encontrar los ecos en el gobierno y en las autoridades que apunten a saldar el capítulo que no se saldó, el de los trabajadores. Que se aplauda menos el constante repetir de que esta ley fue la salvadora del sistema portuario,
y que se vaya más sobre los problemas que existen reales hoy. Exhortamos al sector empresarial a analizar esos temas. Y si no se quieren registros, que nos den las herramientas para la estabilidad laboral, para el trabajo decente. Porque todos promovemos el Pacto Mundial, todos promovemos la responsabilidad social empresarial, todos promovemos el trabajo de calidad. Bueno, tenemos la posibilidad de discutir un tema concreto. Solucionemos este problema. A 25 años solucionemos este problema. No prediquemos más que los puertos son herramientas de empresas, los puertos son herramientas país y que obedecen a políticas del país. Si vamos a hacer una segunda o tercera papelera, que el puerto esté ubicado bajo las autoridades que tienen que estar. No queremos volver a discutir con el operador que va a hacer la carga de celulosa, si esos trabajadores son portuarios o no son portuarios, y si le pagamos por el lado más bajo o por el lado que realmente tienen que estar. Arreglemos y démonos un sello de calidad todos juntos, como comunidad. Apostemos a la capacitación de los trabajadores. No tomemos más trabajadores para trabajar en el arroz, o para trabajar en la pesca, o para trabajar en las estivas al golpe del balde. Capacitemos a esos trabajadores. Tengamos como requisito que para ingresar al puerto tengan que tener una capacidad mínima. Y asegurémonos a esos trabajadores que van a tener un trabajo decente, que a fin de mes van a poder tener un salario. Asegurémosles mediante el mecanismo de jornales mínimos que su familia va a estar cubierta. En realidad, señores, reafirmamos, a nosotros esta ley nos costó muchísimo. 25 años luchando para llegar hoy a algunas condiciones de tener organización sindical. Para tener un sindicato de todos, un sindicato del sistema, que ha ayudado al crecimiento portuario, no solo la ley. Defendemos el sistema, defendemos que el sistema se autoalimente, que se invierta el crecimiento de las empresas privadas como generador de trabajo, pero el Estado marcando la cancha, el Estado regulando tarifas, el Estado no permitiendo que el productor pague las ganancias que están teniendo muchísimas empresas. Que no se nos diga el caballito de la inversión, porque no es así. Ha habido inversión, sí, en algunos sectores muy puntuales. Pero preguntamos nosotros, y le vamos a dejar una pregunta, ¿cuál es la inversión que hizo la empresa Montecón en el puerto de Montevideo, más allá de traer su maquinaria para trabajar? Es como preguntarle al almacenero si una empresa, si un almacén, las balanzas y la caja registradora es inversión. No, esas son las herramientas de trabajo. Y nosotros preguntamos, estas empresas que se han enriquecido, que han aumentado su capital en formas astronómicas, que lo han hecho con permisos del Estado, ni siquiera con concesiones o licitaciones. O la empresa TCP, a la cual le dimos por 17 millones o 14 millones de dólares, ya ni me acuerdo cuánto era, un negocio hecho, en donde tenía que invertir y todos sabemos que la inversión vino mucho más tardía y que hoy ni siquiera está cumpliendo con los volúmenes de cargas que tiene que cumplir. ¿Cuáles son las inversiones? La inversión de TCP estaba en los pliegos, eran las condiciones para tomarla. La terminal de pasajeros la hizo el Estado, llamamos a una segunda licitación para una terminal de contenedores, no apareció nadie. Se llamó para la construcción de los muelles pesqueros en Capurro, no apareció nadie. Se hizo la terminal de pasajeros de Colonia con un préstamo del Estado, se está estirando el muelle C con un préstamo del Estado. Ahora el debate, hoy, al amparo de la ley de puertos, es ¿cómo hacemos para trancar? Porque las empresas están peleadas entre sí. El puerto hoy está
limitando el crecimiento de la comunidad en función de una guerra de empresas. Porque es insólito pensar que se hace un muelle que salió 120 millones de dólares con plata de todos los uruguayos y que hoy, porque las empresas se pelean, no le podemos poner arriba el utilaje que precisa para trabajar y para que se generen más puestos de trabajo y para que los privados trabajen. Esas cosas no se dicen o se dicen a medias. Ahora seguramente el día 28, los trabajadores paremos las actividades portuarias, reclamando estas cosas que estamos diciendo y diciéndole al ministerio, diciéndole a los demás, queremos evitar un conflicto, pero nos parece vergonzoso que no lleguemos a estos acuerdos. Acuerdos simples, posibles y logrables. Por lo tanto, vamos a pelear. Pero no van a tratarlos con la beneplácito que se tratan a las empresas cuando se pelean por los espacios portuarios y trancan el crecimiento portuario. Van a decir que somos los causantes de la pérdida de confiabilidad, de la ida de barcos. Entonces nosotros llamamos a reflexionar sobre estas cosas. Creemos, finalmente diciendo, que hay herramientas en la ley de puerto que se pueden recoger. No estamos cuestionando el puerto libre. Pero entendemos que si se quiere realmente modernizar los puertos, no festejemos 50 años de la ley de puerto luego, festejemos 5, 10, 25 años de una ley que nos sirva a todos y a todas las trabajadoras portuarias y a la comunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Ricardo Suárez, presidente del Sindicato Único Portuario. A continuación va a hacer uso de la palabra Álvaro Toledo, que es el secretario del Centro de Navegación. Previo a escuchar a nuestro segundo disertante, los invito a ver este video institucional del Centro de Navegación. El 28 de julio de 1916, un grupo de empresarios visionarios fundaban el Centro de Navegación Transatlántica con el propósito de representar y defender los intereses del sector marítimo. Esta actividad nació con el puerto de Montevideo. El transcurso del siglo XX fue testigo de un centro de navegación representando y defendiendo los intereses de aquellos privados que se encargaban de facilitar e incentivar el transporte acuático de la mercadería. Esto fue así hasta el año 1992, momento en que la reforma portuaria hizo nacer otros protagonistas vinculados al transporte por agua, a la actividad portuaria y al comercio internacional, lo que motivó la reforma de nuestros estatutos sociales en 1994, permitiendo incluir nuevas e importantes actividades portuarias en el seno de nuestra institución. El objetivo fundamental del Centro de Navegación es promover y defender los intereses de estos sectores de actividad en armonía con los más altos intereses nacionales. La dirección y administración del centro es ejercida por la Asamblea General de Socios y la Comisión Directiva, electa cada 2 años. Existen 3 mesas ejecutivas que representan cada uno de los sectores de actividad, agentes marítimos, terminales y depósitos y operadores portuarios. Desde su creación, el Centro de Navegación ha sido el referente del sector marítimo portuario, tanto para sus asociados como para las distintas autoridades nacionales e internacionales. El área de acción del centro abarca a todos los puertos de la República, sean estos públicos, privados, comerciales o no.
Otro de los compromisos asumidos por el Centro de Navegación del Uruguay es dotar al sector con recursos humanos calificados para sus diversas actividades. En consecuencia, las distintas comisiones directivas han entendido que la capacitación es clave para el mundo de hoy y en el desarrollo de las nuevas generaciones, por lo que cuenta con su propio instituto de capacitación. Las distintas comisiones directivas han velado por colocar al Centro de Navegación en el eje de las decisiones que el país, la actividad y el mundo de hoy requieren. En especial, el Centro de Navegación fue protagonista en la aprobación de la Ley de Puertos en el año 1992, que posibilitó que nuestros puertos estén en la ruta comercial de las navieras. La Ley 16.246 y sus decretos reglamentarios permitieron un crecimiento exponencial de la actividad, un fuerte flujo de inversión privada, dotando a nuestras plataformas portuarias de eficiencia y productividad en la que conviven las más diversas actividades comerciales, no solo al servicio del mercado nacional, sino también para el de la región. Hoy, a 100 años de su creación, sentimos el orgullo del deber cumplido, la confianza y el sentido gremial de nuestros asociados, lo que nos impulsa con optimismo y convicción hacia el futuro. En nuestro ADN está el trabajar por un país de cara al mar. Centro de Navegación del Uruguay, trabajando por un país de cara al mar. Muy bien. Allí entonces la presentación del Centro de Navegación que el año pasado cumplió los 100 años. Vamos a presentar ahora a Álvaro Toledo, abogado egresado de la Universidad Católica del Uruguay, gerente general de Vimalcor, Sociedad Anónima, secretario del Centro de Navegación. Bueno, señor ministro, señor director nacional de aduanas, amigas y amigos, buenos días. En nombre del presidente del Centro de Navegación, Alejandro González, quiero agradecer a la Administración Nacional de Puertos por organizar este acto de celebración de los 25 años de la Ley de Puertos y por invitarnos a participar en él. También a Somos Uruguay, Mario, muchas gracias por esta organización, perfecta como siempre. Les quería empezar con una referencia personal. Hace muchos años, la década del 80, yo tendría 10, 12 años, hace demasiados años ya de eso. Tuve una discusión con unos amigos que decían que habían escuchado seguramente en sus casas, Uruguay estaba en una crisis bastante importante, decían que en Uruguay no se podía hacer nada, que acá no había nada, que no se podía hacer nada en este país. Entonces, no muy conforme con la idea, le fui a preguntar a mi padre, que estaba haciendo no sé qué, un trabajo manual. Le digo, ¿es cierto que acá no se puede hacer nada? Y me dice, Uruguay es maravilloso. Dice, sí, está todo por hacer. Estas sencillas palabras me abrieron los ojos porque revelaban una forma distinta de ver la realidad. Una energía creadora, una inteligencia de verdadero emprendedor. Y tuve la suerte de encontrarme, a lo largo de mi vida profesional, con otras cabezas, otras mentes parecidas, que veían la capacidad, tenían la capacidad de percibir que otra realidad era posible. Eso tanto en el sector privado como en el sector público. Muchas de esas cabezas, de esas personas, están hoy acá, en este salón. Y creo que la ley que hoy celebramos es producto de esa creatividad y de esa inteligencia. Hace 25 años Uruguay necesitaba reaccionar y sobre todo necesitaba anticiparse a lo que iba a venir. La realidad de los puertos de la región estaba cambiando, las tecnologías, en todo lo que tiene que ver con el tráfico marítimo, como nos explicó hoy muy bien el amigo Suárez, avanzaban a un ritmo que hacía necesario un cambio de paradigma, probablemente en la gestión portuaria. Y es así que se inició un proceso legislativo de negociaciones en diferentes ámbitos
que tuvo como corolario la ley 16.246 que hoy celebramos. Y creo, como tenía razón Ricardo, que sí es importante resaltar la palabra celebración. Nosotros somos conscientes de que el proceso que culminó la ley de puertos no estuvo exento de tensiones, algunas de las cuales, como vemos, están muy vivas en las mentes de algunos miembros de la comunidad, pero no podemos menos, obviamente, que centrarnos en el aspecto más positivo de esta ley, para nosotros más positivo, por la sencilla razón de que esta ley es la razón misma de nuestra existencia. Hablo de las empresas que nacieron y crecieron al amparo de esta nueva normativa. Todos ya tenemos bastantes conferencias de este tipo y hemos escuchado y leído datos que hablan del gran incremento de actividad que se dio a partir de la promulgación de la ley. Podemos hablar de la evolución entre el 90 y el 2016 del 500% de los movimientos de importación y exportación a través del puerto de Montevideo, o que los tránsitos se incrementaron en 22 veces, hasta un 2000%. O cómo los movimientos en general crecieron un 900%, 10 veces más en 2016 que en 1990. Estos números son dignos de celebrarse, obviamente, pero lo que más celebramos es que son indicativos de una cantidad de puestos de trabajo, y obviamente después podremos calificar cada uno de esos puestos de trabajo, pero no podemos negar que hay una multiplicación de riqueza para Uruguay y para su gente. ¿Cómo no vamos a celebrar que al día de hoy no menos de 95 empresas privadas trabajan en los puertos bajo la dirección de ANP, solo en los puertos bajo la dirección de ANP? Y solo contando aquellas empresas que prestan servicios que no se prestaban antes de la aparición de la ley. ¿Cómo olvidar que en un relevamiento que hicimos en 2012 sobre un 20% de estas empresas para un trabajo puntual, reveló que trabajaban en ellas más de 1.600 personas? Celebrar la ley de puertos es celebrar la misma existencia de estas empresas, unidades productivas, y que más allá de los distintos ejemplos que nos ha puesto Ricardo, por ejemplo, muchas de ellas son pymes, pequeñas y medianas empresas uruguayas de capitales nacionales, que invierten en instalaciones que son del Estado, que van a quedar para el Estado, que no son las mejores condiciones de repente para invertir, ir a pedir dinero a un banco y explicar que la instalación en donde uno invierte no la puede poner en garantía, es complejo y se hace. Celebramos, sí, obviamente, la llegada de los capitales extranjeros, que vieron los puertos de Uruguay una oportunidad de negocios y que aportaron la visión del mundo aplicada a este negocio uruguayo. Y que en su mayoría también buscaron socios nacionales. Y todo bajo la vigilancia de nuestra autoridad portuaria. Celebramos el salto de calidad que tuvieron los servicios prestados en nuestros puertos, con un altísimo porcentaje de empresas certificadas en normas de calidad, en buenas prácticas aduaneras, en reglamentación marítima, normas PBIP, todos aspectos que nos han permitido estar en el mapa de las grandes líneas navieras y nos han permitido multiplicar nuestros destinos comerciales en la región y en el mundo. Y sí, creemos firmemente que todo esto hubiera sido muy difícil de realizar sin la presencia del sector privado en la actividad portuaria, presencia que se hizo posible a partir de la ley 16.246. El Centro de Navegación tuvo hace 25 años un importante papel en el proceso de creación de la ley. No podía ser de otro modo para una institución que nació una semana después que la Administración Nacional de Puertos. Y bien, el CENAVE debió modificar sus estatutos a partir de la ley para adecuarse a la existencia de nuevas actividades propiciadas por este también nuevo régimen. El sector de depósitos y terminales portuarias está representado entonces por su propia mesa ejecutiva dentro del centro, y obviamente también celebramos que hoy hay 20 empresas de diferentes perfiles que existen gracias a esta ley y que dan trabajo a más de 600 personas al día de hoy. Como dije antes, somos conscientes de las tensiones que la ley generó y de las que hoy se generan en nuestra actividad. Pero incluso esto puede ser motivo de celebración, porque las tensiones se gestionan. Y podemos decir que hemos sabido y sabemos gestionar tensiones, lo que nos convierte en una comunidad madura y que sabe mirar la realidad y planificar hacia el futuro.
Nuestros amigos del sindicato tienen por principio una cantidad de reparos respecto a esta ley, pero también ellos han sido parte de la creación de esta comunidad que conformamos todos, y más allá de estas demostraciones y estas palabras que todos conocemos, sabemos que tenemos la voluntad y que tenemos los ámbitos para negociar y solucionar diferencias. Sabemos que hay un objetivo común, que es el bienestar de todos, y trabajamos juntos, cada uno desde su posición, para lograr este objetivo. Lo hemos hecho y estoy seguro que seguiremos haciéndolo en el futuro. El amigo Suárez hablaba, por ejemplo, del tema de las altas y las bajas en el BPS. Hemos tenido desde el Centro de Navegación una cantidad de reuniones con autoridades del BPS, incluso hemos tenido reuniones con el ministro Murro para preguntar por qué era lo que estaba sucediendo y por qué no se podía amparar a los trabajadores bajo el régimen de BPS y todos los beneficios que implica. Es un problema de sistema informático, nos dijeron. Un problema informático. Si será fácil, al final del día, lograr determinados objetivos bien concretos cuando todas las cabezas se ponen a trabajar en el mismo sentido. Volviendo a las palabras del inicio, hoy ya no está todo por hacer. El mundo cambia rápidamente y debemos movernos junto con él. Hoy tenemos un régimen que ha sabido ser preservado por nuestros gobernantes en una muestra de lo que logra una verdadera política de Estado. Esta ley, que no es perfecta, no lo es el escalón en el que pararnos para alcanzar objetivos todavía más altos. Está en nosotros lograr que los próximos 25 años sean de una transformación equivalente a la de los 25 años que se cumplen hoy. Para eso debemos tener guías, y el plan maestro que sabemos que se está preparando debería contener las líneas directrices de lo que queremos para nuestros puertos a mediano y largo plazo. Confiamos en que pronto podremos estar conversando acerca de este plan maestro y que los esfuerzos de todos, Estado, empresarios, trabajadores, se unen para preservar un sector dinámico, pujante y creador de riqueza. Que así sea. Gracias. Muchas gracias, Álvaro Toledo, secretario del Centro de Navegación. A continuación vamos a presentar a nuestro siguiente disertante. Se desempeña en el cargo de gerente general de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, posgrado en Derecho Aduanero en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, posgrado en Gerencia Estratégica en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, y docente de la Escuela de Formación Profesional en Comercio Exterior y Aduana. Vamos a presentar al doctor Enrique Martínez. Bueno, buenos días a todos. En primer término, en representación de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, quiero agradecer a Administración Nacional de Puertos, a Somos Uruguay, por la invitación para participar en este desayuno también organizado, como siempre. Bueno, hoy estamos en un festejo, celebrando 25 años de la Ley de Puertos. En ese sentido, entonces, voy a tratar de hacer unas pequeñas y breves reflexiones, para no aburrir a nadie, sobre algunos de los principales aspectos que en su momento generaron la aprobación de esta ley en el año 92, conocida en su momento como Ley de Puertos, y lo que fueron también sus decretos reglamentarios, en lo que es la perspectiva que ha transitado la ANP desde ese momento hasta la actualidad. Resulta para todos los que estamos aquí indiscutible que este marco normativo le brindó al puerto y al país la posibilidad de abrirse al mundo, ofreciendo un régimen operativo que aún hoy es único en los puertos de la costa atlántica sudamericana. Sigue marcando, en definitiva, un diferencial importante en beneficio de quien piensa hoy en realizar una operación de comercio exterior. Por otra parte, no podemos olvidar, no podemos dejar de observar la vigencia que tiene esta norma, que a pesar de 25 años, solamente tendríamos que recordar que hace 3 años, cuando se estaba redactando el nuevo Código Aduanero uruguayo, se tuvo la preocupación
de mantener este régimen amparado en el nuevo texto, de forma de preservar las ventajas comparativas que aporta el mismo, estableciéndose expresamente en el artículo 3 del Código Aduanero que en los puertos y aeropuertos del país se continuarían aplicando las disposiciones de esta ley, manteniéndose de igual forma el criterio de que las actividades portuarias no suponen restricciones de las potestades de la Dirección Nacional de Aduanas dentro de los recintos portuarios. Ambas normas se establecieron en el Código Aduanero. Entonces no cabe duda, no podemos poner dudas en que quienes redactaron esta norma en su momento visualizaron la posibilidad de contar, en definitiva, con un puerto hub moderno, donde los servicios que se prestaran fueran eficientes y económicamente ventajosos para poder competir en ese momento ya con todos los puertos de Brasil y Buenos Aires que estaban trabajando de forma superando al puerto de Montevideo. Así, algunos elementos establecidos en la ley, como la libre circulación intraportuaria, establecer amplios plazos para la permanencia de las mercaderías dentro de los puertos, la posibilidad de dar un libre destino a las mismas, la exención de tributos a las mercaderías ingresadas en este régimen y la posibilidad de realizar actividades, ciertas actividades obviamente limitadas dentro de las zonas del puerto, han sido elementos para todos fundamentales para generar una corriente positiva favorable a los intereses de nuestro país. Hoy podemos decir que el objetivo en definitiva fue cumplido con creces. Si tomamos en cuenta que al año de haberse aprobado esta ley y puesta en vigencia, la carga de nuestro puerto se había incrementado exponencialmente y que así se ha mantenido el crecimiento del volumen del operativo portuario desde ese momento a la actualidad, como mencionaba con cifras Álvaro, queda demostrado claramente entonces que el aspecto positivo de su aplicación ha sido totalmente indiscutible. Somos conscientes también que esta norma desreguló la operativa de los puertos, creó la figura del operador privado, modificando sustancialmente el régimen laboral, como mencionó Ricardo hace un momento, dentro del puerto, y generando en ese momento un cambio de estrategia o de paradigma que le permitiera cumplir con los objetivos trazados por la nueva ley sin interrupción de servicios que en ese momento muchas veces se producían. También cabe recordar que ese cambio normativo modificó también en forma sustancial la actividad de los profesionales que nosotros agremiamos, de los despachantes de aduana. ¿Por qué? Porque en ese momento las operaciones aduaneras de reembarco y transbordo, definidas por el Código Aduanero vigente en ese momento, estaban legalmente asignadas exclusivamente a los despachantes de aduana, pasaron a realizarse como el resto de los movimientos dentro del puerto mediante mensaje simplificado, no requiriendo, por lo tanto, más documentación aduanera respaldante y variando entonces la declaración a un mero aviso formal. En ese momento, si bien el perjuicio resultó grande para muchas firmas despachantes, finalmente se entendió que por la celeridad y simplificación, en definitiva, a la que se había apostado en las operaciones intraportuarias, era esa entonces una solución adecuada. Y hoy podemos concluir, en definitiva, que el tiempo nos ha dado la razón y que el crecimiento del volumen de contenedores ingresados al puerto ha generado, en definitiva, un mayor número de operaciones aduaneras, superando muy ampliamente aquella situación y que, por el contrario, ha producido un incremento no solamente de nuestra actividad, sino de toda la actividad logística. Hoy somos conscientes que un día de demora en una operación aduanera, con el costo que eso implica, equivale a un punto más en el arancel de esa mercadería. Por lo que debemos, en definitiva, trabajar en ese sentido, tanto públicos, en este caso puertos, como privados, para continuar atrayendo inversiones a nuestro país. 25 años han pasado desde la aprobación de esta norma a la que hoy estamos haciendo referencia. Y desde entonces muchas cosas buenas le han pasado al puerto, que quedó muy lejos de aquel temor que yo recuerdo, éramos más jóvenes, que se había generado cuando se hablaba de que se iba a declarar a nuestro puerto como puerto sucio. El puntapié inicial entonces considero que fue dado de forma exitosa, pero obviamente que si posteriormente las autoridades portuarias no hubieran continuado trabajando para ayornar el puerto a las necesidades del operativo actual, yo considero que estaríamos seguramente en muy graves problemas. Por ello, entonces, yo, sin querer desmerecer de ninguna forma los beneficios que trajo al país la norma que hoy nos convoca, creo que cabe puntualizar que un marco normativo, más allá de su alcance jurídico, no es, en definitiva, más que una herramienta. Es una herramienta que debe ser aplicada de la mejor forma
para que pueda, al momento de su puesta en práctica, recoger los mayores beneficios para el país. Ese objetivo estuvo presente en la presidencia del puerto, que en ese momento desempeñaba el ingeniero Álvarez Massa, y que se ha mantenido a través de los años, llegando hasta las autoridades que hoy rigen los destinos de la administración portuaria. Y no habría sido posible sin el trabajo constante de todos, de todas las autoridades, de presidentes y directorios de puertos, haber desempeñado en temas logísticos que permitieron el desarrollo del modelo de este puerto libre. Quiero destacar un elemento fundamental en este desarrollo que ha tenido los directorios del puerto, que ha sido constante vocación de diálogo con las autoridades portuarias, con el sector privado. Esto nos ha permitido siempre trabajar conjuntamente a todos los que intervenimos de una forma u otra para mejorar cada día los servicios portuarios y los que cada uno de nosotros brindamos al comercio internacional. La generación de ámbitos de trabajo, como han sido siempre la Comisión Coordinadora Honoraria, la Comisión Subcoordinadora, el Comité Ejecutivo de Gestión Ambiental, todos ellos han sido ideales para la discusión e intercambio de ideas a proyectos que han contribuido de buena manera a lograr ese objetivo. En esa línea también han sido muchos los avances que el puerto ha tenido a partir de la Ley de Puertos y que lo mantienen hoy al nivel de los principales puertos de la región. Entre ellos, la generación de espacios concesionados para que la actividad privada pueda instalarse dentro del espacio portuario para brindar distintos servicios logísticos de manera eficiente, las constantes actividades de dragado que se han realizado en los canales de acceso al puerto de Montevideo, permitiendo el ingreso de embarcaciones de mayor calado, la adquisición de grúas y equipos para los puertos de Montevideo interior, mejorando la infraestructura operativa de los mismos, la construcción del muelle C, permitiendo el ingreso de mayor cantidad de embarcaciones y favoreciendo la llegada de los cruceros, la generación de un nuevo espacio portuario en Punta de Sayago, tendiendo esta iniciativa, por una parte, a solucionar el congestionamiento que hoy, podemos decir por suerte, se ha generado en el puerto de Montevideo, y a la vez incrementar el volumen de operaciones, abriendo oportunidades a nuevos inversores para que vengan a establecerse en nuestro país con miras a brindar servicios nuevos y mejores de almacenaje y gestión de cargas. Todos estos elementos son los que han hecho hoy que el puerto se haya constituido en un motor fundamental para el desarrollo de nuestra logística. Seguramente hay mucho más para seguir trabajando y desde ya la Asociación de Despachantes de Aduana, la cual represento, está expresando hoy su disposición para colaborar en todo ello, contando siempre con normas jurídicas como las que hemos hecho referencia en el evento, pero con el desafío de seguir mirando al futuro para construir un puerto que pueda ser competitivo en la región y que esté a la altura de las necesidades de la logística internacional. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias al doctor Enrique Martínez de ADAU. Vamos a cerrar este desayuno útil con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, pero antes de darle la palabra a él, les voy a pedir la atención a este video institucional de la ANP.
Muy bien, de esta manera entonces, con esta presentación, vamos ahora sí a darle paso al ingeniero naval Alberto Díaz, que ocupa actualmente la presidencia de la Administración Nacional de Puertos, la cual administra los puertos de Montevideo, Juan Lacase, Colonia, Nueva Palmira, Fray Ventos, Paysandú, Salto y La Paloma. La palabra entonces del ingeniero Alberto Díaz. Bueno, primero un saludo al ministro, gracias por estar, a la comunidad portuaria toda, a los amigos de ANP. Se hicieron varias menciones y cada uno con su enfoque. Creo que en definitiva todos de alguna manera estamos resaltando virtudes de esta ley. También se hizo una mención a lo que debemos hacer sobre el plan maestro y tenemos en sala a la gente de Valencia Port que nos está ayudando con la confección del plan o por lo menos de los escenarios para trabajar en él. Creo que muchos habrán sido entrevistados por ellos, pero bueno, están aquí con nosotros. El enfoque que yo le quería dar a esta presentación es de alguna manera parecido a lo que estuvieron haciendo. Primero, aclarar la política portuaria, es una política siempre del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Transporte. Entonces es importante en el contexto saber cuándo se hizo la ley, quién era el partido de gobierno, quién eran los ministros. En los distintos años lo mismo, y desde el 2005 a la fecha, bueno, o de 2010, si quiero, tengo un papel más preponderante y puedo hablar con propiedad de lo que estamos haciendo. Pero en este enfoque, que en una línea de tiempo de 25 años está marcando que gran parte tenemos algo que ver. Me quedo con las palabras del doctor de Adaud, de que la ley es un puntapié, se puso la pelota a rodar, pero después hay que jugar el partido, y el partido lo fueron jugando las distintas administraciones que sucedieron. A la salida supongo que todos podrán recoger este material. Este material tiene las palabras de los presidentes de puerto desde la creación de la ley hasta el 2010. Todos hacen referencia a cómo tuvieron que vivir con la gestión de la ANP, cómo tuvieron que apoyarse en la ley. Obviamente mis palabras no están, las voy a decir acá, pero realmente está muy, por lo menos muy interesante, muy bueno, y no se censuró nada, o sea que lo que está dicho ahí está dicho con el corazón de todos los que trabajaron. Visto bueno esta gráfica, estaba claro que los distintos ministros que estuvieron fueron Carlos Raffo, José Luis Ovalle, en el Partido Colorado Lucio Cáceres, después en el segundo periodo del Partido Colorado Cáceres, Gabriel Gurméndez, Gabriel Páez, ingeniero Carlos Polio, después en los gobiernos del Frente el ministro Rossi, el ministro Pintado y nuevamente el ministro Rossi. En las autoridades de puerto arrancamos con Álvarez Massa, ya fallecido, en el primer periodo del Partido Colorado Rubén Díaz, después Edison González Lapeire, siguió Edison González en el periodo siguiente, Agustín Aguerre, Enrique Loureiro, después Puntileano y Silverman, y después me tocó a mí. Se mencionaron los números, todos creo que lo mencionamos, pero bueno, cuando uno los ve graficados, por lo menos para nosotros, por la profesión será, son más impactantes. Se arrancó como se dijo, con 90.000 y se creció 10 veces. Estos son los valores que estamos. Obviamente ahí cada una de las franjas de distintos colores que se ven en la presentación representan los distintos periodos de gobierno. Cada cual habrá tenido sus problemas, su necesidad de presupuesto, su contexto internacional, pero si le superponemos a eso lo que pasó es esto, y hay algo que hacemos siempre y es compartir la información.
adentro del directorio, afuera del directorio, con el centro de navegación, con los actores. La información que hay es esta. Las conclusiones de por qué se tuvo este comportamiento pueden ser todas diferentes, pero hay algo que hace esta comunidad portuaria y es manejar una única información. Dentro del esquema de la ley, una de las virtudes fue quitarle presión al tema presupuestal de los dineros públicos, pasando a que las inversiones se hicieran por el sector privado. En todos los periodos hubo alguien que hizo concesiones. Nosotros tenemos muchas concesiones que vienen del pasado. Algunas que son más importantes porque en el contexto internacional hacen que estos números sean posibles. Obviamente podemos hablar de cualquiera de las unidades de negocio, pero las que nos ponen el mapa y nos saca del mapa es contenedores, es lo que más se habla. También, bueno, cuando tenemos las conferencias de cruceros, los compañeros que van defenderán el tema de cruceros, pero realmente el puerto de Montevideo está en una buena posición. Se considera bien a nivel internacional, las navieras nos toman como punto de escala, entre otras cosas porque se opera bien en el puerto de Montevideo. Cuando se decide entonces el cambio de forma en la ley, se pasan las concesiones y yo creo que las primeras son más importantes porque fueron las primeras. Depósitos Montevideo, después la terminal de contenedores, la terminal de pasajeros. Después viene el marco de la creación de la ley de la subasta, que dio lugar al ingreso de una terminal especializada en contenedores. Y un tema que quería mostrar, hay algunas transparencias que también tienen que ver con lo que tuvieron que hacer las distintas administraciones. Acá, bueno, lo que estamos mostrando es la evolución del canon. El hecho de tener una concesión, creo que es obvio, es que al final de la concesión la instalación queda para la ANP, pero todas las concesiones nuestras, todas, tienen un canon. Alguien paga por tener derecho a hacer uso de esa área, por tener derecho a hacer uso de ese negocio que se concedió, sea la modalidad que sea. Bueno, acá es un poco la evolución. Esta concesión en particular tiene un ajuste paramétrico que estaba en el decreto y nos llegó que en el año 2002, 2001, cuando empieza la gestión, estuviéramos cerca de los $10 por movimiento de contenedor y hoy, 25 años después, estamos cerca de los $14 por movimiento de contenedor. Esto es lo que recibe la ARP directamente del concesionario. Acá hay otro tema que para mí está bueno marcarlo y es cómo fue la evolución tarifaria del puerto. Hay distintas gráficas superpuestas ahí, la vamos a separar. Creo que queda media chica, pero una es la evolución de tarifa de uso de puerto. Se mantuvo más o menos constante del 95 al 2010 y en el 2011 se hace el primer salto. Es cierto que se va a ver que las distintas administraciones tuvieron que hacer frente a distintos desafíos de infraestructura. Yo creo que mucho de lo que termina pasando en el puerto es porque tenemos, por un lado, la infraestructura adecuada, por otro lado, las empresas que prestan los servicios de forma adecuada y obviamente los trabajadores. Todo ese combo hace que esto funcione. Yo creo que si no invertimos en infraestructura, no hay donde poner los equipos, si las empresas no son buenas, no existe el negocio, y si los trabajadores no son capacitados y no están a la orden, también. O sea, nos necesitamos todos. Lo que yo estoy mostrando acá son
datos objetivos de lo que pasó. En el 2011 hicimos, o sea, si bien ahí está como líneas continuas, en realidad hicimos un ajuste tarifario en el 2011 en procura de tener mayores ingresos. Acá el concepto que había hasta ese momento, hasta la llegada de nosotros a la administración, de alguna manera era que la administración tuviera un equilibrio y que las inversiones siguieran siendo privadas. Nosotros vimos que se había agotado ese modelo y que necesitábamos hacer inversiones donde el privado no invertía. Sé que también eso puede traer algún pensamiento encontrado para algunos, de que tenemos que invertir en todos lados, que tenemos que competir. Para nosotros la idea es administrar bien, no superponer esfuerzos y, en principio, invertir en aquello que nos va a dar rédito, que le va a servir al país y que no competimos con el sector privado. Entonces, bueno, tuvimos un aumento en lo que es la tarifa de uso de puerto, que pagan las naves, digo, hay muchas navieras acá presentes. Después tenemos una evolución de las tarifas de uso de muelle. Las tarifas de uso de muelle en el año 93, mucha escala en particular, arrancaron con un valor de 0,4 toneladas dólar por metro de eslora por hora. En el momento de hacer la subasta, ese valor se pasó a 1,10. Pasó a ser el muelle más caro de la ANP porque se iba a subastar. Y los ingresos del muelle quedan directamente para el operador, el concesionario de la terminal especializada, que no se sabía en ese momento quién era hoy. En el 2009 hay un salto, hay un cambio en el decreto, y ese valor que pasó de 1,10, no está en la gráfica, pero crean que es 1,10, pasó a 5,16. Y después se ha mantenido, siguiendo la tendencia que muestra el ajuste paramétrico. El ajuste paramétrico no solo actúa en el canon, sino que actúa en lo que puede cobrar el concesionario. Todas nuestras concesiones, todas, tienen ajuste paramétrico y lamentablemente diferente o, no sé si lamentablemente, no siempre es igual. Nosotros estamos tomando para muchos conceptos esta regla tarifaria de este ajuste para las nuevas concesiones. En principio nos parece que es un comportamiento adecuado, recordando que nuestras tarifas están en dólares. Entonces, bueno, tenemos ahí una evolución también de lo que dice tarifas de uso de muelle, que eso refiere a los muelles públicos. Ahí hay distintos cambios, pero como se puede ver, arrancamos con la ley de puertos en 0,3, después sube en el 2009, ya con el gobierno nuestro, y después vuelve a subir en el 2011 por las razones que dije, de necesitar dinero para hacer obras, y por suerte las obras las podemos mostrar, y finalmente en el 2015 y con ejecución en el 2016, una nueva suba que tiene atrás un concepto nuevo. Nosotros hicimos un muelle, el muelle C, como la gran inversión de la ANP en este último periodo, y lo que se decidió, analizando qué es lo que pasaba con los muelles y con los barcos, es que lo que hicimos no fue un negocio para tener un muelle como una unidad de negocio. Nuestra unidad de negocio nunca es un muelle. Nuestra unidad de negocio son los contenedores, los graneles, los autos, los pasajeros, nunca el muelle. Entonces, lo que hicimos fue esa inversión, separarla en todos los muelles públicos. También hay una mención especial para la actividad hoy del muelle C. Me refiero a que ahí ese es el motivo de por cual todos los muelles públicos suben del 2015 al 2016. El concepto es, teníamos, no sé, 1.200 metros de muelle, ahora tenemos 1.500 metros de muelle. Bueno, esos 300 metros de muelle hacen que los barcos no esperen, que se pueda trabajar en cualquiera de los barcos, con otro concepto. Los muelles públicos son muelles públicos, multipropósito y multioperador.
la otra gráfica que se muestra es la evolución, dice tarifa de uso de infraestructura, que dicho de otra manera es cuánto paga un contenedor que baja o sube en los muelles públicos. Ahí arrancamos en un valor de 16 antes de la ley. En el 2011 tuvo la suba de tarifa que solicitamos al Poder Ejecutivo y se aprobó. Y al día de hoy está en $22.67. Nosotros decíamos que, lo decimos siempre y no por eso no lo vamos a seguir diciendo, muelles públicos, multipropósitos, multioperador. Bueno, entonces decimos, bueno, ¿qué nos pasó en el transcurso de todos los años de la ley con la cantidad de operadores portuarios? Y la cantidad de operadores portuarios pasó lo que muestra esa gráfica, fue aumentando de alrededor de 18, creo que dice el inicio, a unos 350 en el día de hoy. Y son reales y están descontados los que se inhabilitan y se van. Pero está analizado en base al Sistema Nacional de Puertos. Estos son los operadores que tenemos en todos los puertos, inclusive en Montevideo y el resto. Obviamente Montevideo tiene más, pero alcanza a componer una grúa en determinado puerto para que ya aparezcan operadores que quieran registrarse como operadores en ese puerto. Entonces nosotros estamos muy conformes de esta gráfica. Esto muestra en forma objetiva que uno de los propósitos nuestros de que haya cada vez más operadores se da. Es cierto que hay otra realidad a nivel de mercado que es lo estamos viendo con la gente de Valencia Port, lo vemos en las discusiones internas, que es la unión de empresas. Hay una corriente que va en contra de esto. Las navieras en el mundo se compran unas a otras, se fusionan, hacen joint permanentes, por un periodo de tiempo, y eso hace que el mercado no sea tan atomizado, sino cada vez más concentrado en unas cosas que se pueden ver. Teníamos alrededor de 20 empresas grandes en el mundo, pasamos a 10, me refiero a las navieras. No voy a aburrir con eso, pero todos los que están en este ámbito saben que eso es así. Lo mismo nos pasa con las empresas en el puerto. Las empresas que en un momento eran chicas, se fusionan con otras para crecer. Las empresas que son grandes tienen ideas de manejar distintos, su objetivo es maximizar sus ingresos. A veces se asocian, a veces tercerizan, pero otras veces se involucran en otros negocios que tenía otro en la cadena. Entonces la situación que teníamos en el 92 con la cantidad de operadores por categoría era una, en el 2001 cuando ingresa TCP como una nueva concesión era otra, y hoy tenemos otra. Bueno, acá no se va a entender nada, pero tienen que creerme que hay operadores en contenedores, en graneles, en carga general, congelado, vigilancia, servicio varios, remolque, lanchaje, reparaciones, habituallamiento, amarre, operadores turísticos y otros. Reafirmo, es el puerto, además de ser la puerta de entrada del país, de estar al servicio de la exportación y apoyarse en el transbordo para sus objetivos, genera empleo. Hay empleo cierto y hay empresas que invierten. Y aquí está la muestra, ¿no? Cuando nos vemos por contenedores, y no voy a desagregar todas las otras láminas para no aburrir, se ve que estos son cuántos operadores de contenedores se habilitaron en los distintos años. Bueno, 2 en el inicio de la ley, 2 al año siguiente, en el 2001 3, después 1 en el 2002 y así. Hoy, en el puerto de Montevideo, registrados, habilitados, creo que contamos 8 o 9. No tengo esa gráfica, la miramos a hacer y no la puse, pero obviamente no todos tienen el mismo peso a nivel internacional, no todos tienen el mismo movimiento, pero hoy tenemos en Montevideo de ese orden de operadores de contenedores.
Si le agregamos los operadores de contenedores de los puertos del interior, los que están registrados, no quiere decir que estén operando, llegamos a 13. Esto es un poco la evolución de los operadores que se habilitan por año. La curva es variada y no se puede destacar mucho. O sea, tiene altos y bajos, pero se van incorporando. Lo que mostré, son muchos menos los que se salen de operador que los que se van sumando. Un esquema de lo que teníamos como puerto en los años 80, bueno, que rige hasta el momento de la ley. Algunas fotos, bueno, están en blanco y negro para mostrar esa parte añeja. Bueno, pero se puede ver para los que conocen el puerto que ahí están distintos depósitos, el 3, 4, 5. Parece raro, pero nosotros le seguimos llamando a los lugares de atraque por los depósitos que ya no tenemos. El 8 y 9, el 10, y todos eran hangares. Este es el puerto que hoy tenemos, al 2017. Hay algunas imágenes para mostrar, en este caso, que los muelles nuestros son públicos y multipropósito. Esto es un buque crucero operando en el muelle C. Ahora vamos a hacer un poco de repaso de qué se enfrentó cada una de las administraciones anteriores y en qué puso énfasis. También son datos objetivos, no hay nada atrás. Construcciones de 3 estaciones de transformación eléctrica, demoliciones de los depósitos 6 y 7. La parte eléctrica es fundamental. El puerto se ha categorizado por tener una muy buena planificación eléctrica. Hemos podido atender todas las demandas de los distintos operadores y siempre con una visión de dar un paso adelante para estar preparado para lo que se viene. Creo que algunos consentimientos se reflejan en la platea. En el siguiente periodo, que ya es con la ley plena, otra vez, construcción de acceso maciel para contenedores, construcción de acceso maciel y de Florida, repavimentación de los muelles comerciales del puerto de Montevideo, demolición del hangar 10, suministro y montaje de instalaciones eléctricas, refuerzo estructural y demolición de los tinglados de los muelles 8 y 9, demolición del depósito 9. En el 2005, instalaciones de baja tensión complementarias para la iluminación del puerto de Montevideo, pavimentación del muelle B, demolición del depósito 8, pavimentación de los muelles 3, 4 y 5, demolición de los depósitos 1 y 2, pavimentación de la Rinconada de Río Branco, pavimentación asfáltica en lo que era en ese momento el ingreso portuario interior. Si se ve, casi todas las administraciones su objetivo principal era armar espacio, sacarse lo viejo, sacar lo que no servía para permitir otras operaciones. Es después de esto que empezamos realmente a ver las obras nuevas. Y es así que el muelle Escala se termina en el 2007 o por ahí, que el muelle C, vamos a leer lo del 2005-2010, pavimentación de la zona donde estaba el depósito 23, pavimentación de hormigón en el puerto de Nueva Palmira, instalación eléctrica de toma de iluminación en el puerto de Fray Bentos, construcción de la estación 4 del puerto de Montevideo, obras de relleno en el acceso norte, la terminal de pasajeros en el puerto de Colonia, refuerzo del muelle de cabotaje en el puerto de Fray Bentos, ampliación de las estaciones 1 y 2 en el puerto de Montevideo, dragado de mantenimiento y profundización a menos 12 metros del canal de acceso, muelle costero, explanada y prolongación del muelle de ultramar en el puerto de Nueva Palmira.
O sea que es en el periodo 2005 donde empezamos a echarle mano a los muelles, sean del interior o sean de Montevideo. Y mantenemos siempre, todos tuvimos que mantener, y seguimos haciéndolo, lo que es la red eléctrica. En el periodo que estábamos ahora, tenemos relleno, terraplén de la terminal de pesca en Capurro, construcción del muelle C y su explanada, construcción de pasarelas y edificio conector en el puerto de Colonia, refuerzo en el muelle de cabotaje del puerto de Colonia, demolición del edificio C, el viejo del puerto de Colonia, bueno, los nuevos sistemas en el puerto de Montevideo, construcción de ampliación del muelle C, en eso estamos. Se habló de Punta de Sayago, es un proyecto para nosotros importante, es un proyecto donde tenemos área y donde tenemos la posibilidad de seguir captando inversiones, destacando lo bueno de la ley, que es la participación privada, independientemente de la pública, pero sí debe ser en un marco de desarrollo en la dirección de la política portuaria, que como dije antes, la fija el Poder Ejecutivo. La terminal granelera de Montevideo, una iniciativa privada que culmina con éxito, una nueva concesión del puerto, el inicio de la obra del puerto pesquero de Capurro, operaciones varias en el puerto de Montevideo, un crucero y un car carrier, operaciones, bueno, en los muelles públicos con un operador privado, y una muestra que en el video también se muestra, y eso es importante que lo vean. El video promocional que después corté tenía después la parte del interior. Ese video en los distintos stands, cuando están afuera del país, es lo que mostramos. Defendemos entonces la operación del puerto de Montevideo como una operación del puerto, y cuando hablamos del sistema nacional incluimos los puertos del interior, siempre en el marco de que no somos los únicos, somos los que tenemos que ordenar la casa, y en eso estamos. Mi reflexión es, realmente la ley nos ha servido para despegar, pero como decía la gente de ADAU, si no la seguimos gestionando, la ley hubiera sido una ley, y nada más. Algo de lo que estamos orgullosos es de tener una grúa en el puerto de Fray Bentos. El mismo libro que les mostraba hoy, de Uruguay Portuario, hace referencia a la bajada de la grúa, que tuvo su primera operación comercial en el día de ayer, o antes de ayer, que es el bajado de cintas y de material para cargar graneles. No es una línea regular, pero sí ya operó la grúa de Fray Bentos. El puerto de Paysandú, bueno, lo que vamos a ver en el puerto de Paysandú es más o menos la etapa cero que teníamos acá en el primer periodo después de la ley de puerto. Necesitamos espacio para poder desarrollarnos. Lo que vienen ahora son demoliciones, refuerzo de explanada, y después vendrá la adecuación de los muelles a mayor profundidad, si el mercado lo permite. El puerto de Palmira, con todas sus actuaciones. En los puertos nuestros se puede trabajar las 24 horas, pero no solo porque sea un eslogan, sino porque la luz de día y de noche es igual, se puede trabajar. Realmente estamos orgullosos de crear las condiciones para que se pueda trabajar. La terminal de Colonia, está bien, tenemos miedo que nos quede chica, estamos moviendo alrededor de 2 millones de pasajeros, pero bueno, si hay ruido en el ambiente portuario de que va a crecer, vamos a tener que hacer obra, pero estamos orgullosos también de esta terminal que se hizo, como se mencionó, con dineros públicos. Bueno, esto eran mis reflexiones sobre cómo vamos, sobre la ley, y las palabras finales es que no existe el desarrollo portuario si no lo hacemos entre todos. Muchas gracias.